Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, fíjate, tiene casi 2000 años, pero cuyas instrucciones sobre convivencia y civismo resuenan de una manera increíblemente actual. Vamos a analizar el tercer capítulo de la Epístola a Tito, del Nuevo Testamento. Exacto. Y para este análisis a fondo nos vamos a basar en un comentario teológico muy detallado que va desmenuzando cada versículo, cada palabra griega para sacarle todo el jugo. Mm, Nuestra misión hoy es esa, ¿no? Ver cómo este texto tan breve es capaz de conectar ideas teológicas muy profundas sobre la salvación con consejos súper prácticos sobre cómo ser un buen ciudadano. Vamos a ver qué ideas sobre conducta personal y también comunitaria podemos sacar de aquí. pues sí, es un reto interesante. Venga, pues vamos a meternos en faena. El capítulo arranca de una forma muy directa, hablando de cómo deben comportarse los creyentes en la sociedad. Y lo primero que pide es sumisión a los gobernantes y a las autoridades. Esto, de entrada, puede chirriar un poco hoy en día. Totalmente. La palabra sumisión tiene una carga muy negativa para nosotros. Pero el comentario, bueno, aclara que no se trata de una obediencia ciega o pasiva. Ajá. La idea es más bien la de un ciudadano responsable que respeta el orden establecido, siempre y cuando, y esto es clave, no entre en conflicto con su propia conciencia. De hecho, justo después dice que estén dispuestos a toda obra buena. Ah, y ahí está el matiz. No es un obedece di punto, sino más bien un sed ciudadanos constructivos. Exacto. El término griego para dispuestos es etoimus, que implica una preparación activa, una actitud proactiva. Es como decir, estad siempre listos, con ganas de arremangarse para hacer el bien en vuestra comunidad. Deja claro desde el principio que la fe tiene una dimensión pública, no es algo que se vive solo de puertas para adentro. Vale, eso en cuanto a la relación con el poder. Pero luego pasa a la relación con los demás ciudadanos y da una lista de 4 comportamientos. Dice, no calumniar, ser pacíficos, ser comprensivos y mostrarse humildes. Y el comentario aquí se para a analizar las palabras originales. Y la verdad es que ganan muchísimo. Es que en la traducción se pierden muchísimos matices. Por ejemplo, no calumniar. La palabra original es blasfemein. A nosotros nos suena a blasfemia, a un insulto contra Dios. Claro, sí, yo es lo primero que he pensado. Claro, es lo normal. Pero en este contexto, el significado es mucho más amplio. Se refiere a cualquier tipo de lenguaje destructivo contra otra persona. Difamar, insultar, hablar mal a sus espaldas, esparcir rumores. Es una llamada radical a cuidar la palabra en todas las interacciones. Entendido. La siguiente es ser pacíficos. En una sociedad que el texto describe como muy tensa, con muchas facciones, ¿no era esto una invitación a que se aprovecharan de uno? ¿Cómo se diferenciaba esa paz de la simple pasividad? Es una buena pregunta. La palabra es amacos, que literalmente significa no combativo o no pendenciero. No se refiere a la pasividad ante la injusticia, sino a la persona que no busca la pelea por la pelea, que no disfruta con el conflicto. Ya, En una cultura muy polarizada, como lo era aquella y como lo es la nuestra, ser amajos es una postura activa de negarse a echar más leña al fuego. Es el que busca desescalar, no el que pone la otra mejilla para que abusen de él sin más. me llama la atención la siguiente. Comprensivos. Hoy en día ser demasiado comprensivo puede verse como una debilidad casi como ser un blandengue, ¿no? El término original en griego, ese epieikes, tenía ese matiz o apuntaba a algo más fuerte. Apuntaba a algo mucho más fuerte y respetado, sí. Epieikes se traduce a menudo como indulgente o benigno, pero no en un sentido débil. El comentario lo describe como una benignidad ecuánime. Benignidad ecuánime. Sí, es la capacidad de mirar la debilidad o el error ajeno sin un espíritu justiciero, sin aplicar siempre la letra estricta de la ley. Es la cualidad del juez que sabe cuando la misericordia es más justa que la propia justicia. Fíjate que Aristóteles la consideraba la corona de todas las virtudes. Anda. No es debilidad, es sabiduría. Y la última, que parece que las engloba a todas, es la mansedumbre, praotes en griego. Sí,
Y aquí el comentario se detiene porque es una de las palabras más malinterpretadas. Manso hoy nos suena a débil, a cobarde, a alguien sin carácter. Por eso algunas traducciones prefieren usar humilde. Que tampoco tiene muy buena prensa a veces, la verdad. Cierto. Pero el concepto original de praotes es fascinante. La fuente lo describe como la quinta esencia de la valentía y el dominio propio. La quinta esencia de la valentía. Sí. No es la ausencia de fuerza, sino la fuerza bajo un control perfecto. Es la persona que, teniendo el poder de aplastar a su oponente, elige la contención y la amabilidad. El texto dice que es una virtud rarísima, porque es increíblemente elevada. Es increíble pensar en eso. Hoy asociamos la valentía con la acción explosiva, con la autoafirmación a toda costa. Y aquí se describe como fuerza bajo control. Es un paradigma completamente distinto. Y el reto, claro, es aplicar todo esto con toda clase de personas, no solo con tu círculo. Ahí está la clave. Y es tan difícil que el propio texto parece darse cuenta de que quien lo lee se preguntará, ¿y cómo se supone que voy a hacer yo esto? ¿De dónde saco la fuerza o la motivación? Exacto. Es que aplicar esto con todo el mundo parece una tarea titánica. De hecho, me pregunto si el propio autor se dio cuenta de que sonaba casi imposible, porque justo después parece que nos da la clave, el motor, para que todo esto funcione. Precisamente. El texto ofrece dos razones que son el combustible para esta conducta. La primera es un ejercicio de memoria. Recuerda quién eras antes. Y la segunda, un ejercicio de teología. Comprende lo que la gracia de Dios ha hecho por ti. Y esa descripción del antes es de una crudeza brutal. Usa el plural, éramos, lo cual es un gesto de humildad enorme por parte del autor, porque se incluye. Mm. Dice, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres diversos, odiosos y odiándonos unos a otros. Es un retrato muy poco favorecedor. Es un retrato sombrío, sí, pero es el punto de partida necesario para entender el contraste que viene ahora. Porque justo después de esa descripción, en los versículos 4 al 7, el tono cambia radicalmente. Es como si se abrieran las nubes y saliera el sol. Describe la benignidad y el amor a los hombres de Dios. El amor a los hombres. Sí, la palabra griega es filantropía. Solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento, y una es aquí. Es un término precioso. Y la idea central que expone es que la salvación, esa transformación, no es el resultado de nuestras obras de justicia. No nos la hemos ganado. Ah, Es un regalo que viene de la pura misericordia de Dios. o sea que la motivación para tratar bien a los demás no es porque soy una buena persona, sino porque recuerdo que yo no lo era y aún así recibí una bondad que no merecía. Esa es exactamente la lógica. Y a continuación explica el mecanismo de esa transformación. Habla de un lavamiento de regeneración y renovación por el Espíritu Santo. La palabra para regeneración es potentísima, palinguenesia. Palingüenesia, Sí, significa literalmente nacer de nuevo. un nuevo comienzo total. Un nuevo comienzo radical. El texto lo describe como un baño espiritual que te limpia y te da una nueva naturaleza e inicia un proceso de renovación que dura toda la vida. El comentario subraya que el bautismo en agua es el símbolo externo de esa obra interna del Espíritu, pero la obra real, el milagro, ocurre por dentro. Vale, entiendo la teología, es muy elevada, pero ¿cómo aterriza esto en el día a día? ¿Es solo para sentirse bien uno mismo? Pues el versículo 8 responde a esa pregunta de forma contundente. Empieza con una fórmula solemne. Palabra fiel es esta, que es como poner un sello de esto es importante, créelo. Ajá. Y lo que dice es que el propósito de entender toda esta teología es que los creyentes se interesen en preceder a todos en buenas obras. Y da la razón, porque estas cosas son excelentes y útiles a los hombres. La fe no es para consumo propio. Si es real, tiene que producir un beneficio tangible para la comunidad. Si la idea es centrarse en obras útiles, tiene todo el sentido que lo siguiente sea una lista de cosas inútiles que hay que evitar. El texto cambia de tercio y advierte contra las controversias tontas, genealogías, contiendas y disputas acerca de la ley. La lógica es aplastante y muy pragmática. El motivo para evitarlas es que son sin provecho y vanas. No construyen, no alimentan, no ayudan a nadie. Son un agujero negro de tiempo y energía.
El comentario cita a San Jerónimo, que ya en su época se quejaba de gente que se enorgullecía de conocer genealogías complejas o detalles oscuros de la ley solo para sentirse superiores y menospreciar a los demás. Me suena bastante a ciertas discusiones interminables que vemos hoy en redes sociales, ¿sabes? Que no llevan a ninguna parte y solo generan crispación. Es un paralelismo perfecto. La idea de fondo es que quien está realmente ocupado en las obras excelentes y útiles que mencionaba antes, pues simplemente no tiene tiempo ni ganas para estas discusiones estériles. Su foco está en otro sitio. Y en este contexto de evitar disputas inútiles, es donde aparece una de las instrucciones más duras de todo el capítulo. Dice: al faccioso, después de una primera amonestación y de una segunda, deséchalo. Suena muy tajante. Lo es, y por eso es crucial entender las palabras exactas. Faccioso traduce el griego airetikon, de donde, como es evidente, viene nuestra palabra hereje. Claro, entonces está hablando de alguien que niega una verdad fundamental de la fe. Pues no exactamente, y esa es la gran sorpresa. El comentario aclara que, en este contexto, airetikon no se refiere tanto a alguien que sostiene un error doctrinal grave, sino a la persona que, por su obstinación en estas discusiones inútiles, provoca divisiones y facciones en la comunidad. Es el que crea partidos, el que insista en su punto de vista sobre temas secundarios hasta romper la unidad. Su problema no es tanto de teología como de actitud. O sea que aquí hereje no es tanto el que se equivoca en una fórmula doctrinal, sino el que rompe el grupo por cabezonería en temas secundarios. Eso cambia mucho la perspectiva. Cambia por completo el enfoque. Y el procedimiento que se describe, aunque termine de forma tajante, empieza con paciencia. Primero una amonestación privada y mansa. Si no funciona, una segunda. Solo si persiste en su actitud divisiva, llega el deséchalo. Y esa palabra, paraitou, tampoco significa necesariamente una excomunión formal. Literalmente es, mantente alejado de él, evítalo. Ya. La idea es dejar de darle cancha para que su afán de controversia no encuentre eco y se extinga. ¿Y qué quiere decir con que se ha pervertido y está condenado por sí mismo? Suena a que ya no hay nada que hacer con esa persona. Son frases muy fuertes, sí. Se ha pervertido sugiere que su mente y su carácter se han torcido, que ha perdido la perspectiva correcta. Y lo de condenado por sí mismo, autocatácritos, es un término psicológicamente muy agudo. Significa que en el fondo de su consciencia, él sabe que no está actuando bien, que su motivación es el orgullo o el afán de protagonismo. Su propia conciencia le acusa, y eso en realidad agrava su culpa, porque peca a sabiendas. Después de estos temas tan densos de disciplina comunitaria, la carta cambia de registro por completo. Es como si pasáramos de un manual de estrategia a la sección de logística y viajes del final de un correo de trabajo. Totalmente. Se vuelve muy personal. El autor le pide a Tito que, en cuanto le envíe un sustituto a Creta, menciona a un tal Artemas o al más conocido Tíquico, vaya a reunirse con él en Nicópolis. Es una ciudad en la costa oeste de Grecia, donde planea pasar el invierno. Esto nos da una ventana a la vida cotidiana de esta gente. No eran solo figuras abstractas, tenían planes, viajes, problemas logísticos. Exacto. Y nos muestra una red de colaboradores muy activa. Nicópolis era una ciudad portuaria importante, un buen centro de operaciones. Tíquico aparece en otras cartas, era un hombre de confianza. De Artemas no sabemos nada más. Y luego menciona a otros 2 colaboradores que están de viaje. Cenas, que es descrito como experto en la ley, el comentario especula si era ley judía o romana, lo que le haría un consejero muy útil. Y el famoso predicador Apolos. Y le dice a Tito que se encargue de todo, ¿no? Sí, la instrucción para Tito es que se encargue de que no les falte nada para continuar su viaje. Pero lo interesante es que no le carga el muerto solo a Tito. El versículo siguiente, el 14, extiende la responsabilidad a toda la comunidad. Así es. Dice, y aprendan también los nuestros a preceder a los demás en buenas obras, en orden a las necesidades urgentes, a fin de que no sean infructuosos. Es un resumen perfecto de todo el capítulo. Y el comentario señala un detalle gramatical fascinante. El verbo aprendan está en presente de imperativo. ¿Y eso qué implica? Pues implica una acción continua. No es aprende de esto una vez y ya lo sabéis. Es más bien estad constantemente aprendiendo y repasando esta lección. Claro. La generosidad, el atender a las necesidades prácticas y urgentes de los demás,
no es algo que sale de forma natural. Es un hábito que hay que cultivar día a día como comunidad. Y fíjate cómo conecta de nuevo la fe, ser fructíferos, con la acción práctica, atender a las necesidades urgentes. Una no puede existir sin la otra. El capítulo termina ya con unos saludos muy breves. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en fe. Y la bendición final. En resumen, es que es una síntesis magistral. En apenas 15 versículos hemos pasado de la teología más profunda sobre la naturaleza de la salvación, con conceptos como la filantropía de Dios o la palinegénesis, Sí. a las instrucciones más terrenales y prácticas que uno se pueda imaginar. Sé un buen ciudadano, no te metas en peleas tontas, ayuda económicamente a los compañeros que están de viaje. El gran porqué de la conducta, la acción gratuita de Dios, es siempre el motor del qué. Una vida de obras excelentes y, sobre todo, útiles para los demás. Lo que queda resonando con fuerza es esa insistencia en que una creencia, por muy profunda que sea, debe manifestarse en acciones concretas, prácticas y beneficiosas para la sociedad en general. No se queda en el ámbito de las ideas. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En un mundo tan lleno de discursos, ideologías y opiniones, ¿cómo se mide el verdadero impacto de un sistema de creencias? ¿Es por la pureza y la coherencia de su doctrina? ¿O es, como sugiere este texto, por la calidad de sus frutos en la vida de las personas y en la salud de su comunidad?